Bueno, recuerden que la aorta es una arteria que tiene aproximadamente de diámetro en muchas de las paredes, en muchas de las regiones, entre 3 hasta 5 centímetros, lo promedio de 3 a 3.5 centímetros. Algunas veces en la parte abdominal 2.5 centímetros, en la parte torácica 3 centímetros y algunas veces en la parte maxilar de 1.5 a 2 centímetros. Tienen 3 capas, la íntima, la media y la adventicia. ¿Y cuál es la función de la aorta? La de conducir, ¿no?, la sangre secundaria al volumen sistólico exclusivo del ventrículo izquierdo. Pero también, como tiene estas 3 capas, tiene una función de amortiguación, de amortiguadora. Y está predispuesta a traumas mecánicos. En un accidente, como es una arteria bien larga, puede decir traumas mecánicos. Puede estar predispuesta a ruptura, principalmente en los pacientes que tienen aneurismas o adelgazamiento de la aorta, y si es que tiene enfermedad de la elastina, del colágeno, que son sus capas principales, vas a sufrir esta lesión. Entonces, las 3 capas de la aorta son la capa interna o íntima, la capa media y la capa externa o la adventicia. Entonces, estas capas son las que detienen a la sangre. Muchas veces se rompe la capa interna y hasta la media. Solo la adventicia es la que detiene el flujo sanguíneo y que no se desangre el paciente. Tengo que botar esto. Uno más. Si quieren. Entonces, muchas veces en los aneurismas, hay varios tipos de aneurismas. Los aneurismas saculares o verdaderos. ¿Y qué es? Que sus 3 capas lo componen. Entonces es como un chichón que se hace, pero con las 3 capas, íntima, media y adventicia. Esto es un aneurisma verdadero. O también le llaman en forma de saco, sacular. Pero hay aneurismas fusiformes, en las cuales se dilatan, solo compone la adventicia. O hay pseudoaneurismas, ¿no?, en la cual hay la ruptura de la capa interna y solo compone la media y la adventicia, pero como un chichón, nada más, como si hubiera sido un globito. Ya no es como un saco, y esto es un pseudoaneurisma. Entonces nunca vas a perforar o romper o tratar de punzar esta arteria. Muchas veces esta arteria puede estar en la poplitea y tú ves en el hueco popliteo y va latiendo. Tú le tocas y está latiendo. Si tú lo pulsas, se va a desangrar ese vacío. Peor si lo cortas. Entonces tienes que hacerle un estudio, arteriografía o algún otro estudio. ¿Cuál es la enfermedad y por qué se enferma la aorta? Entonces, una de las principales es el aneurisma aórtico. Y la causa principal del aneurisma aórtico es el envejecimiento y la degeneración de la capa interna y media de la aorta. Entonces, es degenerativo. Y a la cabeza está la aterosclerosis. Entonces, los pacientes que tienen valores muy altos de colesterol, tiene enfermedades genéticas o familiares con predisposición a formar colesterol, van a tener aterosclerosis. Y esa es la causa principal de los aneurismas y de las enfermedades aórticas, la aterosclerosis. Por consiguiente, ¿cuál sería su tratamiento? Estatinas. Estatinas, que estabilizan la placa y que evitan la mayor degeneración. Entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que pensar, ¿no?
estatinas. No sé si se ha movido. Y tocando la pantalla. Tocando la pantalla. Entonces la pantalla. Sí, la pantalla. Hay algunas enfermedades, ¿no?, como dentro del aneurisma aórtico, que pueden ser también por degeneración de la capa media, una degeneración medial, ¿no? Y ahí están los aneurismas de esta aorta. Por ejemplo, este es el ventrículo izquierdo, aquí está la válvula aórtica y esta es la aorta ascendente. Y si ven ustedes, la aorta ascendente debe ser 3.5 máximo centímetros y está acá casi 5. Entonces hay un aneurisma de aorta ascendente. De aorta ascendente. Por ejemplo, ¿en qué enfermedad es la degeneración medial? En el Marfan, en el síndrome de Marfan. Hay enfermedades o aneurismas aórticos por infecciones. Y a la cabeza antes era muy frecuente la sífilis. Entonces el aneurisma sifilítico, una enfermedad de transmisión sexual, producía con el tiempo el aneurisma y hasta la muerte, porque afectaba a muchos órganos. Entonces, los que han visto Frankenstein van a entender, también ahí hablan, ¿no es cierto? 2025. La arteritis de Takayasu, una enfermedad inflamatoria de las grandes arterias, y especialmente de la aorta y de sus ramas. Y si ustedes pueden ver dónde están las flechas, hay unas grandes dilataciones en el lado izquierdo de la aorta descendente y hasta casi abdominal, y en el lado derecho hay de las ramas, ¿no?, del tronco brachiocefálico, de la carótida interna y de la subclavia izquierda. Entonces también tenemos esta enfermedad. Entonces, en el aneurisma torácico puede haber una necrosis quística de la media, por esta degeneración de la capa media, por aterosclerosis, y puede haber un crecimiento, una dilatación, que no debería existir, del tamaño aórtico entre 0.1 a 2 centímetros por año, o sea, 2 milímetros por año. Y en un 2 a 3% al año puede ser menos de 4 centímetros. Hemos dicho que es de 3 a 3.5 a veces, ¿no? O 7% de los pacientes que tienen esta necrosis quística de la media al año pueden tener un diámetro mayor a 6 centímetros. Entonces, ¿qué tiene que ver si tiene más de 6 centímetros? ¿Qué pensaría? Estaría en riesgo de romperse, una ruptura de la aorta. Y si se rompe, ¿qué va a producir? La muerte del paciente. La mayoría de los pacientes con aneurisma torácico están asintomáticos, no sienten ninguna molestia. Pero hay algunos que, si está en la aorta ascendente, van a dilatar. ¿Qué van a dilatar? La raíz de la aorta, y por consiguiente van a dilatar la válvula aórtica. Y esto va a llevar a insuficiencia cardíaca por insuficiencia aórtica. Muy bien. Entonces miren este paciente que tiene una gran dilatación. Aquí está el callado de la aorta y miren, gran dilatación, un aneurisma, ¿no?, bien dilatado del tórax, del aneurisma torácico, de la aorta torácica a nivel del callado. Y un botón aórtico prominente. En la tomografía, que es uno de los, si no es el método diagnóstico más estable, más exacto, ¿no?, y el estándar, el gol estándar para diagnosticar aneurisma torácico con contraste, puede evidenciar y medirse los diámetros, tanto de forma perpendicular, el diámetro anteroposterior y el diámetro lateral. Entonces, estos pueden medir, y aquí hay una medición más o menos
no sé si está aquí la medición, acá estaba escondido, 7 centímetros. O sea, 70, el doble de su tamaño. Este paciente es de alto riesgo y necesitaba ser intervenido. Y si esto está en la aorta ascendente o en la aorta torácica, en el callado, es de emergencia. Entonces tienes que intervenir a estos pacientes. Aquí tienen otro aneurisma de callado de aorta. Miren, la aorta ascendente, esta es la tomografía y esta es la reconstrucción que se ha hecho. Entonces, en la tomografía ven como después de la válvula aórtica, la aorta ascendente, y a nivel del callado hay una gran dilatación que compromete incluso las arterias, ¿no? Y aquí está como se ve con la reconstrucción. Es un gran aneurisma. No sé si ahí está, no se ve. 9.4 centímetros en el arco aórtico. O sea, este paciente está en alto riesgo. Otro aneurisma, y miren con la reconstrucción en la aorta ya descendente, ¿no? Entrando a la parte abdominal, tórax abdominal. Otro en la aorta ascendente, ¿no? Y a veces estos aneurismas se van a medir en el paciente con disección circunferencial de la aorta torácica, como se ve el lumen verdadero y el lumen falso, que es el aneurisma, el que está dilatando y por donde está ingresando la sangre. Y estos se pueden disecar. Se pueden disecar. Entonces ahí miren, tienen una tomografía como el aneurisma del callado aórtico después de la subclave izquierda, cómo se ha dilatado. Hasta 7.8 centímetros. 78 milímetros. ¿Cuál es el tratamiento entonces en estos pacientes que tienen un aneurisma de aorta? Uno, primero, el paciente con síndrome de Marfan, por ejemplo, o cualquier otro paciente, si sabemos que tiene aterosclerosis, debemos bajarle la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está elevada, va a tener más gasto cardíaco y va a poder romper. Entonces disminuimos la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores por largo tiempo. Para disminuir la presión arterial, ¿qué vamos a utilizar? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, IECAS. O sea, tenemos que controlar la hipertensión. Si necesitamos calcio antagonistas y con glodipino, vamos a asociar los diuréticos. Pero ese es un tratamiento médico y hay que pensar en algún momento en el tratamiento quirúrgico. ¿Y en quiénes se debe operar los aneurismas torácicos? En los pacientes que están sintomáticos. ¿Y cuáles son los síntomas? Dolor torácico. Si tienes dolor torácico, le tomas una tomografía y encuentras el aneurisma, piensa en intervenir. Si es que al medir con la tomografía encuentras un tamaño de 5.5 a 6 centímetros, ¿no? Debes intervenirlo quirúrgicamente y referirlo. O si está más de 6.5 en cualquier momento. O si crece más de 1 centímetro por año. Hemos dicho que muchos de los aneurismas crecen de 2 milímetros, 0.2 centímetros por año. Entonces, si crece más de 1 centímetro por año, pues ya piense en intervenirlo porque en algún momento se puede romper. Pero hay una regla especial. En los pacientes con síndrome de Marfan, los marfanoides, no debes esperar que llegue a los 5.5 o 6 centímetros, sino a los 5 centímetros ya debes pensar en intervenir, ¿no? Yo tengo un paciente que es Marfan, que ha sido intervenido de un aneurisma de aorta con insuficiencia aórtica de la válvula aórtica. Le han puesto una prótesis en la aorta ascendente con una prótesis mecánica de la válvula aórtica. Y él es Marfan. Entonces le han puesto todo. Pero a los años ha hecho una disección de aorta abdominal y está en tratamiento. Ahorita está anticoagulado y siempre se controla. Entonces es importante que sepan beta bloqueadores y IECAS a la cabeza y pensar en la parte quirúrgica. Y en la parte quirúrgica es lo que les estoy diciendo. Miren, este paciente que tiene este aneurisma gigante circunferencial en la aorta ascendente. Le han cortado, lo han reseccionado, la válvula estaba normal, no estaba lesionada, la han mantenido
y le han puesto tubo valvado, y lo que han hecho es las coronarias, tanto a la izquierda y la derecha, las han recolocado en la prótesis, endoprótesis, ¿no? Y ahí está la endoprótesis, como están poniendo. Más frecuente en varones que en mujeres, sí, el aneurisma abdominal. El aneurisma abdominal es más frecuente en varones que en mujeres. Gracias, voy a entregar las notas, por eso está. Más frecuente en varones que en mujeres. La incidencia aumenta con la edad. Se dice que el 90% es más de 4 centímetros, ¿no? Y están asociados a ¿qué? Aterosclerosis de nuevo. Entonces, no se olviden, aterosclerosis. Y el pronóstico está relacionado al tamaño del aneurisma. Cuanto mayor sea, peor es el pronóstico. También está relacionado si tienen enfermedad coronaria. Si el aneurisma está incrementado, o sea, el paciente tiene una enfermedad coronaria o cerebrovascular concomitante, peor es el pronóstico. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque si tiene aquí, tiene una aterosclerosis severa. Entonces ya no solo la lesión es en la aorta, sino es multivaso. Ahora, también algo que es importante es un paciente que ya tenga aterosclerosis a nivel de la aorta, que es un gran vaso, debe tener aterosclerosis en arterias pequeñas, como las coronarias. ¿El aneurisma abdominal se puede romper? Sí, y el riesgo de ruptura a 5 años es de 1 a 2% si tienen menos de 5 centímetros. Pero puede aumentar hasta 40%, de 20 a 40%, si tienen más de 5 centímetros. Entonces, no se olviden de que si pasa los 5 centímetros en la aorta abdominal, debe ser intervenida. Y además puede estar asociado a embolización periférica, porque en ese aneurisma hay mayor sangre y eso puede formar coágulos y eso puede dar embolismos periféricos. Entonces, ¿cuánto era el anterior de la aorta torácica? 5.5 a 6, ¿no? En la abdominal hemos dicho 5 centímetros. ¿Por qué? Porque el tamaño también es menor. En la aorta abdominal hemos dicho que es de 2.5, ¿cierto? Se dice que si un aneurisma se rompe, solo el 50% de los casos de ruptura llega a un servicio de emergencia vivos. O sea, si se rompe, en la calle se muere de cada 10, 5 se mueren. 50%. De esos 5 que llegan, que se ponen mal, los traen en emergencia, el 50%, o sea, 2 pacientes, 2,5, sobreviven a la cirugía abierta. 24% mueren antes de la cirugía, en el mismo hospital. Y la mortalidad global de todos estos es más o menos de 78 a 94%. No se olviden, hay que tener cuidado. El aneurisma abdominal, pues ahí tienen los ejemplos de aneurisma abdominal, lo mismo que hemos visto en antes. Y si se compromete en la parte distal, puede producir necrosis de los miembros inferiores, ¿no? Y si produce embolización, también. Miren, un aneurisma de aorta abdominal gigante, grande, desde las mesentéricas incluso, y los renales, las arterias renales, pero que le han puesto un tratamiento, una endoprótesis. ¿Cuál es el tratamiento? Miren, es grande, antes se abría, ¿no? Se rompía, se abría la aorta, se clampaba antes y se abría la aorta. Se clampaba acá, se abría la aorta, se ponía la prótesis, se suturaba y después el momento crítico era cuando se abría de nuevo. Ese que han clampado para que no se desangre el paciente, se abría y había un fenómeno de reperfusión y ahí se abría. Entonces a alguien se le ocurrió y dijo, ¿y qué tal si le ponemos una prótesis por dentro? Entonces entraban
disecan la ilíaca, y por la ilíaca derecha, por ejemplo, o izquierda, se mete un tubo y se mete las prótesis. Y hay unas prótesis últimas en pantalón y se dilatan. Y queda por dentro toda la endoprótesis. Se fija bien y todo lo que queda a un costado se coagula, se fibrosa y se forma parte de la capa. Y queda. Entonces, esta es con la endoprótesis. Vamos a ver cómo queda con la endoprótesis. Y miren, esta es la misma. Acá hay compromiso de la arteria, ya no se ve el riñón derecho, ¿no? Y con la endoprótesis ya se ve el riñón derecho, pero vamos a ver cómo queda, ¿no? Ahí está, mire cómo queda. Se pone primero, se infla a nivel de la aorta abdominal, ¿no? Donde está, luego se jala, se infla los demás y se pone y queda así, la endoprótesis. Y es una cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Mínimamente invasiva. El tratamiento entonces depende del tratamiento quirúrgico, del crecimiento rápido de los síntomas. Si están asintomáticos y pasa de 5.5 centímetros, ya deben ser intervenidos. Y si es menos de 5 centímetros, se puede hacer un seguimiento. 4, 4.5, 47 milímetros, pues se hace un seguimiento. Tratamiento igual, beta bloqueadores, y ECAs y estatinas, ¿no? Por supuesto. Acá hay una cirugía de un aneurisma de aorta, la cual clampan, miren cómo clampaban, y después se ponía la prótesis, se abría, se ponía la prótesis, y después se abría. Y ahí venía el fenómeno de reperfusión. Son mis amigos. ¿Por qué son tan tardones? Sí. Contigo estoy ahí. Y ya veo a ellos aquí ahora 7:25, 3:35. Porque llegan temprano ustedes a los exámenes, ¿no? Porque después nunca. Ya, entonces ahí vemos. La mortalidad, bueno, dentro de la cirugía, 8%, menos del 8%. En una endoprótesis, menos del 1%. Entonces, va mucho mejor, ¿no? Y el promedio de internación en una cirugía abierta, una semana promedio, puede ser más. En una cirugía endoprótesis, 2 días. Entonces, actualmente, los cardiólogos le estamos quitando la labor a los cirujanos cardiólogos. Entonces, tenemos que ser cardiólogos intervencionistas. Ustedes terminen, si van a hacer cardiología, inmediatamente deben hacer una subespecialidad para hacer cardiología intervencionista. Entonces, miren cómo va a la izquierda en la foto, un gran aneurisma, ¿no? Pero a la derecha ya con la endoprótesis. Y cómo queda la aorta con la parte interna, pasa normal. Después la endoprótesis está excelente, ¿no? No se olviden de que existen las cirugías por endoprótesis mínimamente invasivas. Bueno, se bloquea. No sé si se bloquea esto o se bloquea todo el sistema. La combi. Ahí miren cómo va la aorta. Entonces, otra de las enfermedades, ya hemos hablado de los aneurismas, ¿no? Pero vamos a hablar, estos aneurismas se pueden disecar, y la disección de aorta, que es la más peligrosa, ¿no? Entonces, no solo se va a dilatar, ¿no? Se va a dilatar la aorta, sino que se puede romper en una parte y comenzar a disecar, ingresar y romper las capas. Entonces, a eso se llama disección aórtica. La disección aórtica entonces vendría a ser la ruptura de la capa interna de una parte de la aorta y después solo la adventicia la sostiene y que con cada latido va dilatando, comportándose como un aneurisma, pero en forma aguda y se va disecando. Eso se llama disección aórtica. Eso hay que sospecharlo en pacientes que son ateroscleróticos, pacientes mayores, hipertensos, diabéticos, que comienzan con un dolor torácico que no encuentras la causa. Le pides una tomografía y puedes ver
la disección con contraste. Entonces, en la sangre va a haber una ruptura del revestimiento interno, de la capa intermedia, media, y va a haber una disección. Entonces, en toda esta capa intermedia o media va ingresando la sangre, con cada latido, y más si es hipertenso, y se va disecando. Y eso va a producir dolor. Entonces va a haber un hematoma interno, va a haber en la capa media la luz aórtica y las adventicias lo que lo sostienen. Y que con cada latido se va rompiendo, por consiguiente va a disecar, ¿no? Y va a producir, puede haber una úlcera, un ateroma, ¿no? Donde se va a romper. Ahí está, miren, por ejemplo, aquí, cómo se ve en esta parte, cómo se rompió y va ingresando la sustancia de contraste a la parte externa. Otro más evidente, y van a poder ver, está ahí, con reconstrucción. Y esto es la pieza anatómica de un paciente que falleció con una disección aórtica. Entonces, la disección aórtica, hay dos clasificaciones a nivel mundial. La clasificación del grupo de Dibake, cuando se quiere, y la clasificación de Stanford, ¿no? Que son muy similares, pero algunas un poco más sencillas, ¿no? Dibake dice, hay la clasificación 1, si compromete la aorta ascendente y descendente. La 2, si solo compromete la ascendente. Y la de Dibake 3 es si solo compromete la aorta descendente después de la subclavia izquierda. Entonces ahí lo pongo. Stanford dice, bueno, estas dos las junto, y si compromete la aorta ascendente o torácica, en realidad, pero que comprometa la aorta ascendente, es Stanford A. Y el Stanford B, si es la aorta descendente, nada más, sea tóraco o abdominal. A y B, nada más. Entonces, no se olviden, puede haber el 1 y el 2 en Dibake y en la Stanford, que es A y B. Entonces, lo importante es el compromiso de la aorta ascendente, lo más importante. Entonces, ahí el tipo A, ¿no? Hemos dicho que el tipo A compromete la aorta ascendente o aorta ascendente y descendente. Y aquí, mire, un tipo A que compromete una ruptura, una disección en la aorta ascendente y en el callado aórtico, tipo A. O solo en la aorta, en el callado nada más la ruptura y compromete hacia abajo, hacia la aorta ascendente. O se compone después de la subclavia, pero compromete la aorta ascendente y la disección se va hacia la aorta ascendente. Y el tipo B es más allá de la subclavia, hacia abajo, descendente, ¿no? Esta podría ser, miren, la disección está en el callado, ahí está la ruptura, pero la aneurisma, aunque la disección no se está yendo a la aorta ascendente, sino se está yendo hacia abajo. Entonces, es el tipo B. O un tipo 2. Y en el último también la ruptura está en el callado, solo compromete el callado. Entonces, podemos ver que ahí está el tipo B. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con disección aórtica? Dolor intenso de inicio súbito en tórax. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico principal? Síndrome coronario agudo. Y si es que le damos y decimos, este es un infarto, y le damos aspirina, clopidogrel, heparina, se va a romper más y se va a morir, ¿no? Entonces es muy importante. Otro es, el dolor tan intenso puede producir pérdida de conocimiento, la ruptura puede producir síncope, puede producir náuseas y debilidad, puede producir hiper o hipotensión, si está muy hipertenso y va rompiendo, ¿no? O si se rompió y se hace shock o hipotensión. Puede haber pérdida de los pulsos, y dependiendo de qué cosa lo compromete. Si compromete la subclavia izquierda, por ejemplo, la pérdida de pulso en el brazo izquierdo.
puede producir insuficiencia aórtica y regurgitación aórtica. Si compromete si deseca hacia la aorta ascendente y compromete la válvula aórtica. Puede producir edema agudo del pulmón, puede producir isquemia miocárdica. Algunos comprometen esta disección las arterias coronarias. Si compromete la parte, digamos, de la carótida izquierda o derecha y la sangre que va al cerebro, va a producir una hemiplegia, hemianestesia y hasta una paraplegia si es la aorta descendente y compromete las arterias lumbares. Puede producir hematuria e isquemia intestinal. Hematuria por lesión renal e isquemia intestinal. Entonces, no se olviden de esta disección aórtica. Ese paciente que les dije con Marfan, con la prótesis, pues un día vino o fue de emergencia al centro de salud de Santiago, del seguro, porque en la cola no sé qué estaba esperando y hizo un dolor intenso de la espalda acá. Pues vinieron, no, es un muscular, diclofenaco, dexametasona, y él era anticoagulado, ¿eh? Recuerden que ya tenía la prótesis. Entonces al día siguiente me busca en emergencia y dijo, doctor, no me pasa, me siguen poniendo. Vamos a una tomografía con contraste y era una disección de aorta. Entonces lo importante es diagnosticar. Algunos hacen el síndrome de Horner, el síndrome de vena cava superior, ¿no? La esclavina, edema esclavina. Algunos comprometen el esófago, ¿qué va a ser? Disfagia. Algunos comprometen la vía aérea y va a producir disnea. Si se va al pericardio, va a ser sangrado al pericardio, hemopericardio, un taponamiento cardíaco puede llegar a tener. ¿En qué tipo sería? ¿En la B o en el tipo Stanford A? En el Stanford A, porque hemos dicho que Stanford A compromete aneurisma aorta ascendente, ¿no? Eso es muy importante en el Stanford A. Y puede producir insuficiencia aórtica o regurgitación aórtica en el 50% de los casos, también en el Stanford A. Y ahí ven, miren cómo hay un paciente que tenía esto, pero que después, su radiografía, y después presentó un dolor súbito a la semana. Teníamos esta radiografía anterior, y cuando se ve una otra silueta. Entonces acá se comenzó a disecar la aorta ascendente. Es un Stanford A. Stanford A. Ahí está un Stanford B, en la cual la disección ya no compromete la aorta ascendente, el clavado aórtico, sino la aorta descendente. Stanford B. Y en la radiografía, pues pueden haber hasta disección de aorta con síndrome coronario, comprometido la coronaria derecha. Mira, hay supradesnivel en 2, en 3 y en ABF. Nosotros podemos decir es un síndrome coronario con ST, ¿no? Con ST elevado de cara diafragmática, lesión coronaria derecha, ¿no? Este paciente tenía la disección más la disección de la coronaria derecha, ¿no? Entonces de muy alto riesgo. Y cuando se le hace la ecocardiografía, por ejemplo, esta es una ecocardiografía transesofágica, se le mete como la endoscopía. En la endoscopía, ¿qué se ve? Miren, se ve, esta es la aorta verdadera, la luz aórtica verdadera, y esta es la disección. Como la sangre está comprometiendo y se hace más pequeño la luz verdadera. Hay otra disección, miren cómo se ve la disección en diferentes partes. En la aorta ascendente, antes del callado, y aquí en el mismo callado donde va entonces este es el tronco brachiocefálico derecho y esta es la carótida izquierda. Como ahí está la disección, toda esta cosa en negro es la disección, ¿no? Y la ruptura. Y ahí está con la reconstrucción. Otra disección de aorta, compromete también el callado, pero miren cómo la luz compromete por acá la luz falsa. No, esta es la luz verdadera y esta es la luz falsa, como las flechas.
Y ahí está el compromiso. Hoy hay dos, ¿no? Miren, la luz verdadera un poquito más hiper o eco refulgente, o ahorita sería, no es eco esto, ¿no? Esto es radio lúcido y un poco más radio opaco, la disección. Entonces, esta es la luz verdadera, que es más pequeña que la luz falsa. Esta es la aorta abdominal, esto es el hígado, esta es la vértebra, y miren cómo la luz verdadera más radiolúcida y la más radiopaca es la disección, y la luz falsa se está rompiendo. Ahí miren cómo se rompió acá y comenzó a entrar y a disecar toda la aorta. Entonces esta es la falsa luz y esta es la verdadera luz. Un Stanford B. O de Baki 3. ¿No? 3. Hemos dicho el 1 y el 2 es el A, ¿no? 3. Diagnósticos diferenciales de la disección aórtica: síndrome coronario agudo de la cabeza, si es que está comprometida la coronaria con ese elevado, insuficiencia aórtica y disección aórtica, o sin disección, ¿no? Regurgitación aórtica sin disección, aneurisma aórtico sin disección, un dolor musculoesquelético, por eso le pusieron diclofenaco. La pericarditis también tiene que estar en tu diagnóstico diferencial, el tumor mediastínico, la pleuritis, la tromboembolia pulmonar, la colecistitis cuando es aorta abdominal, y la aterosclerótica o el embolismo aterosclerótico de colesterol. Tratamiento inicial: si es Stanford A, es quirúrgico. Le puedes dar de inicio cualquier cosa, bájale la frecuencia de los beta-bloqueadores, los nitroprusiato para bajar la presión arterial, o IECAS, pero tienes que mandarlo a cirugía. Si es Stanford B, puedes dar tratamiento médico y observar, y si ya tiene criterios, mandarlo a cirugía. En el tratamiento médico, beta-bloqueadores, bisoprolol, atenolol, carvedilol, más nitroprusiato endovenoso. ¿Por qué? Porque es una crisis hipertensiva generalmente en sus pacientes. Entonces tenemos que bajar rápidamente la presión. Puedes utilizar la betalol, también podría ser, pero calcio antagonistas y ECAS inhibidores endovenosos podría ser otra alternativa. No usar hidralazina, no usar diazóxido. Y la cirugía, la disección tipo A y hematomas intramurales, miren cómo están haciendo una cirugía. ¿Esto también pueden ser endoprótesis? Sí, pueden hacer endoprótesis. Entonces ya están en tigres, en enfermedades de la aorta. ¿Preguntas?